tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña ya en el estudio el director regional de Servio, Rodrigo Savera, con quien vamos a estar conversando de varios temas que han hecho noticia por estos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir preguntando un poco por este desalojo administrativo que recientemente hace noticia en uno de los sectores de Antofagasta. Comentarnos un poquito de inmediato este título que ya a nosotros nos llamaba la atención. Efectivamente, la gente no está ocupando las viviendas sociales que se les han entregado y es un poco esa la motivación que los lleva justamente a generar esta acción, director. Bueno, precisamente una de las obligaciones que tiene el Ministerio y el Servio es velar porque posterior a la entrega de las viviendas, estas tengan un buen uso. Y en eso el ministro Monkever ha hecho un nuevo llamado un poco más intenso y lo hemos denominado Tecaché. El objetivo precisamente es pedir ayuda a la misma comunidad que denuncie, a los medios de comunicación que denuncien, porque hemos encontrado muchos los procesos de fiscalización, mal uso de las viviendas, arriendo, en algunos casos hasta venta, y nosotros obviamente que nos preguntamos si postularon a la vivienda por una necesidad, por qué la arriendan o por qué la mal usan o no la usan. Y en eso hemos estado desarrollando fiscalizaciones bien intensivas, que en definitiva apunten a poder recuperar las viviendas y asignarla o reasignar la vivienda. ¿Hay un catastro ya, un estimativo, por supuesto, de en qué porcentaje estaría ocurriendo esto? Porque nosotros conocimos este hecho recientemente noticioso, pero usted dice, nos hemos dado cuenta. Hay varios sectores de Antofagasta, varios sectores de la región que estarían en esta misma dinámica, es decir, gente que adquiere una vivienda social y luego no la utiliza. Sí, la hemos hecho en todos los conjuntos habitacionales de la región. Ya llevamos alrededor de 2000 fiscalizaciones. Ahora, el tema de poder hacerlo un poco más visible y comunicarlo también es hacer un llamado al buen uso de la vivienda. Pero en esas 2000 fiscalizaciones no podría tener un estimado de cuánta gente está haciendo este mal uso que usted decía, la arrienda, la vende incluso. En los últimos registros, o sea, las últimas fiscalizaciones que hemos hecho en los últimos 3 meses, en Tocopilla, por ejemplo, de un universo de 110 viviendas, departamentos, encontramos a 8. De esos 8, obviamente, ellos están haciendo sus presentaciones, en algunos casos trabajan fuera, el tema de la minería los lleva 7 días fuera, 7 días en la casa. Pero ahí deberíamos estar recuperando 10 viviendas. En Calama, de una fiscalización de 200, encontramos a 12 que no estaban utilizando. En el mismo caso acá, que fue una denuncia de Ayelén 1, fiscalizamos directamente 10 viviendas, de las cuales 3 estaban en desuso o mal uso. En Sierra Gorda y en Taltel también hemos identificado algunas viviendas con mal uso y arriendo. ¿Cuál es el procedimiento concreto? Y es decir, ¿a la familia se les quita esa vivienda? ¿Cómo es lo administrativo? Porque alguien ya es dueño de ese lugar, ¿no? Hay 2 instancias. Primero, cuando las familias se hacen parte de un comité de vivienda, a ellos se les informa que obviamente el cumplimiento del decreto que a ellos les asignan subsidio también tiene la obligación en algunos casos de no arrendar, no vender durante 5 y en algunos casos 10 años. Esa obligación ellos la suscriben también a adquirir el subsidio habitacional. Por lo tanto, nosotros también en el decreto tenemos la facultad como ministerio de poder en estos 5 o 10 años poder fiscalizar sin aviso, pero sí obviamente verificando que la vivienda tenga la denuncia o tenga evidentemente el desuso. En los días que estuvimos haciendo esta fiscalización, uno de los departamentos que ya se había entregado a fines del 2017 no había tenido consumo de agua, o sea, tenía 1 metro cúbico de consumo de agua en los últimos 6 meses. Eso dice que nadie vive ahí, o que la cuenta de la luz los últimos 6 meses fue de 10.000 pesos. Pero por eso, se les quita entonces administrativamente, por eso se llama un desalojo administrativo, es decir, esa vivienda es posible de traspasar a otra persona que esté en la lista, en algún comité hoy día. Efectivamente, nosotros tomamos un proceso administrativo o judicial, lo cual tenemos facultades, y a través de una resolución que firmo yo como director,
requiero a la autoridad, en este caso la gobernación, que disponga la fuerza pública para poder recuperar la vivienda y posteriormente nosotros podemos reasignarla a otra familia que esté en nuestras listas de espera y sujeto al subsidio habitacional. También es un tiempo apelable, es decir, la familia, como usted dice, los fiscalizadores tienen que constatar en terreno que no se está ocupando, que está en desuso, pero esa familia también podría apelar, luego de eso se toma esta determinación. Efectivamente, hay un proceso que está bien normado. Nosotros tenemos hasta un protocolo de llegar a la vivienda, tocar 3 veces, esperar si es que nos atienden o no, y de ahí con cerrajero abrir la puerta y en eso ser acompañado por parte de la gobernación y carabineros, verificar efectivamente si hay ocupantes, si hay registros de uso, etcétera, y todo eso se lleva a un registro, ¿no? Se pide, no sé, a la compañía eléctrica y de agua el consumo del último año y hay toda una verificación de antecedentes. Y las familias también tienen un momento para poder apelar por los casos especiales, pero en muchos casos también no hay ninguna justificación. Y en el caso de traspasar a otra familia también podría ser rápido ese trámite. Efectivamente, nosotros si tomamos la recuperación un día lunes, podemos en cosa de 1 o 2 semanas estar reasignando la vivienda. Ahora, Seremi, desde lo social, ¿cómo impacta también eso cuando sabemos que es la gran problemática de la región, de varias zonas del norte del país, es justamente que por años no se logra, ¿cierto?, derribar este déficit de viviendas, que hay una larga lista de gente esperando tener, ¿cierto?, su vivienda. ¿Cómo impacta esto socialmente el ver que hay gente que en definitiva un beneficio no logra su objetivo? Bueno, siempre hemos dicho, yo ya segundo periodo trabajando en el ministerio y encontramos que gente se salta la fila. Pero en eso también están estas medidas que sirvan de ser un ejemplo de que el tema está cambiando. Claramente nosotros tenemos un déficit habitacional y se ha informado desde el año pasado como resultado de la encuesta CACEN, que está del orden de las 21.100 viviendas. Pero ya también responsablemente podemos decir que ese déficit ha empezado a disminuir. Hasta el momento nosotros como Servio ya hemos terminado más de 1.000 viviendas y hemos iniciado aproximadamente, o vamos a iniciar al término de este año, otras 3.000. Por lo tanto, estamos hablando de que ese déficit de 21.000 ya está bajando sobre las 20.000 viviendas como déficit. Claro, lo que siempre se dice con esa cifra, directores, que en definitiva cada vez más gente termina ocupando, ¿cierto?, algunos terrenos en Antofagasta y más gente sigue llenando estas filas. O sea, no es decir que se haya equiparado, porque esas 21.000 viviendas, el déficit lo tenemos y lo arrastramos, yo diría que hace casi 6 años que esa cifra no se mueve. Se me corrige, pero sí, yo diría que no se ha movido. Es decir, gente que sale y que logra una casa o que logra su vivienda, pero hay gente que también ingresa al sistema, es por eso que esta cifra casi se mantiene inamovible. La misma cifra la han repetido varias autoridades que han pasado. Incluso. Sí, y ahí son las acciones. Hoy si hablamos de las acciones que se abordaron anteriormente en campamento, en donde en el periodo anterior del último catastro que nosotros abordamos en el gobierno del presidente Piñera, en 2011, identificamos a 1.170 familias en campamento y de ese catastro se abordó un plan habitacional. Pero nos dimos cuenta que entre el 2013, 14 y 15 hubo una explosión de crecimiento de familias que se fueron a vivir a terrenos de otros, hablemos de terrenos, tomas ilegales en definitiva, y pasamos de tener 28 campamentos a 78, y pasamos de tener a 1.170 familias en campamento a 5.800. Obviamente que eso obedeció a una situación también de la economía que afectó el norte de nuestro país. Ahora, el plan que se abordó en campamento fue distribuir hasta el año pasado, que fue lo que heredamos, la entrega de 300 subsidios. Y con 300 subsidios claramente poco se puede hacer. Y eso ha sido una de las tareas que hemos abordado junto al intendente Díaz y el ministro, de ser más agresivo. Y eso tenía 2 componentes. Se habló de que había harto terreno disponible, efectivamente, como suelo había bastante disponible y estamos sumando más. Sin urbanizar, sin todo lo que requiere para una vivienda, ¿no? Ese es el problema hoy día. No nos sirve mucho un terreno sin agua y en alcantarillado, y en eso hemos tenido que elaborar proyectos con el gobierno regional de nuevos estanques, nuevas extensiones de matrices y redes de alcantarillado. Lo hemos logrado y hemos focalizado el trabajo en Alto La Chimba. ¿Por qué? Porque ese sector apunta a ser el segundo centro urbano de Antofagasta. Por lo tanto, la llegada de más vivienda va también acompañado de más espacios públicos, o sea, nuevos barrios, pero además de eso, equipamiento y servicios. Por lo tanto, la demanda que nosotros estamos abordando
es que podamos llegar a entregar 12.800 soluciones habitacionales al término del gobierno del presidente Piñera. Y en eso también hay que abordar cómo se aborda la encuesta Kaizen. La encuesta Kaizen distribuye en 3 líneas el déficit. Primero, la vivienda que se encuentra en mal estado y que necesita recuperarse o necesita ampliar, y de la mano del mejoramiento y recuperación del barrio. Lo segundo, que es el otro impulso que viene, es clase media. El grueso hoy del déficit habitacional está en la clase media. Y en eso nosotros la respuesta que estamos abordando es que terminamos hace poquito de recibir 5 ofertas de proyecto donde se incorporan familias que andan, en algunos casos todavía con el subsidio de clase media dando vuelta, que van a ser 1.080 soluciones que partirían a fines de año. Y que ese subsidio, el problema que tiene la región de Antofagasta y que los propios comités levantan, es lo insuficiente que muchas veces es por el costo de las viviendas. Bien sabemos que el metro cuadrado es muy caro acá en comparación con ese mismo subsidio que quizá, cierto, alguien en Los Ángeles, en Temuco, le puede servir perfectamente. En el norte no es así. Efectivamente. Y por eso hemos dado un giro en el sistema. Porque, claro, se entregaban subsidios, pero yo no tenía dónde ir a cobrarlo. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora con los programas de integración social, el DS-19? Es que a las empresas disponemos en el campo privado que presenten proyectos al Serviu para que nosotros los podamos calificar, pero siempre en el marco de que los subsidios que se entregan en la región sean aplicables en el proyecto. Y por otra parte, el próximo mes vamos a llamar también en el sector Alto La Chimba 6 lotes para que privados oferten proyectos habitacionales, que va a ser una solución de 1.100 viviendas, y eso nos va a permitir dar mayor certeza de que todo el proyecto va a estar orientado a familias que apliquen el subsidio de clase media y además se pueden aplicar subsidios del Fondo Solidario. Por lo tanto, vamos a generar, por una parte, la integración, que hemos hablado mucho y ha sido muy fuerte, en la integración social de los que ganan un poquito más y los que no ganan tanto. Y por otra parte, en buenos barrios con buenos espacios públicos, buena conectividad. Ahora, director, La Chimba, yo diría que es uno de los sectores o quizás más cotizados también hoy día si uno lo piensa. Es cierto que la ciudad se ha ido expandiendo, el terreno sur podrá hacerlo, pero quizás el lado norte y en el sector de La Chimba muchos hoy día piensan que puede ser este polo de desarrollo del que usted habla, pero hay varios campamentos hacia el sector, por ejemplo, de los Arenales, donde ellos piden hoy día radicarse, es decir, que no los saquen y que ellos mismos puedan formar parte de algún proyecto futuro. ¿Cómo van a convivir estos temas sobre la proyección que pretende también realizar la cartera en ese sector de Antofagasta? Porque claramente las inmobiliarias lo están cotizando, pero hay mucha gente que también hoy día tiene campamento y que ellos piden radicarse en esos terrenos. Efectivamente, el escenario es que puede existir radicación y erradicación. El concepto es que para poder desarrollar un proyecto tienen que estar dadas las condiciones. Y esas condiciones son normativas, o sea que el suelo permita el desarrollo de proyectos habitacionales. Segundo, tener obviamente la factibilidad de poder llegar con agua, alcantarillado. ¿Los Arenales la tienen? Y tercero, carece de 2 o 3 cosas que te las puedo contar. Hoy, si hablamos que en los Arenales hay 300 familias, ellos solicitan radicación. Pero la normativa de ese sector establece, por una parte, que la densidad solo da para el desarrollo de 120 unidades familiares, o sea, 120 casas en definitiva. Y eso lo establece el plan regulador. ¿Por qué? Porque hay un factor también adicional, que en ese sector se han diseñado, preestablecido vialidades. Y esas vialidades pasan por el lugar, y eso implica cortar el plan regulador y la conectividad de Antofagasta, que está asociado a la circunvalación, y por otra parte también las zonas de riesgo, que eso es lo más importante, que muchas veces no se toma el peso. Hablemos del 60%, 70% de los campamentos, obviamente que se van a los sectores donde el suelo no es el mejor, el más apto y tiene factibilidad. Se van a la periferia, y precisamente en la periferia es donde tenemos remoción en masa, zonas aluvionales, líneas de alta tensión, matrices de agua potable y el mismo riesgo que es un campamento, por el tema sanitario, de seguridad, etcétera. Por lo tanto, hoy el plan de trabajo que hemos abordado con el intendente Díaz es abordar los campamentos o las familias que viven en campamento desde el riesgo. Y hoy el mayor riesgo que tenemos en nuestra ciudad son los aluviones. Por lo tanto, el catastro que hemos desarrollado como ministerio durante el año pasado, que terminamos en mayo y nos va a arrojar los resultados, nos va a permitir tener acotado
el campamento como tal físicamente y las familias que están dentro de él. Pero adicionalmente, poder identificar con precisión cuáles son los riesgos físicos que ellos tienen. Y desde ese punto de vista poder abordar e informar adicionalmente, porque no vamos a poder darle solución el mismo año a 3.000 o 4.000 familias, pero sí vamos a hacer un fuerte trabajo de información, de modo que ellos sepan que se encuentran en bajadas aluvionales, que están sobre matrices o aducciones de agua potable, o que a la vista hay muchos de esos campamentos que están bajo líneas de alta tensión. Entonces, el trabajo de la política de intervención de campamentos va a ser a través del riesgo, que estén informados, y por otro lado, los pilotos que han ido abordando, como el barrio transitorio, arriendo protegido. Eso le iba a preguntar, ¿los barrios transitorios siguen siendo una de las posibles medidas que la cartera está evaluando, director? Porque el anterior gobierno le tocó implementar uno de estos barrios, echarlo a andar definitivamente, pero también hoy día han tenido algunos conflictos, incluso por ahí se quiso sacar a algunas personas y la Corte finalmente dijo que no, que ellos tenían que quedarse en este barrio transitorio, por lo menos hasta ahora el fallo lo indica así. Entonces, para algunos también resulta un modelo complejo. ¿Cómo lo ve el gobierno en ese sentido? ¿Están pensando en otros barrios transitorios en la zona de Antofagasta, por Sí, ejemplo? estamos pensando en eso, pero también aprendiendo de la experiencia. El tema de los barrios de transitorio, los barrios de emergencia, apuntaba a sacar a las familias de una situación y dejarla casi a su suerte. Nosotros como ministerio queremos trabajar como programa regular el trabajo con familias en el barrio transitorio, y esto significa que como Ministerio de Vivienda y como Servio nos vamos a ser dueños de alguna forma del terreno. El trabajo va a estar vinculante al campamento. ¿Qué significa eso? Que las familias que salgan del campamento van a salir en una condición de comité de vivienda y tienen que trabajar para que sean hábiles de un subsidio. Por lo tanto, los que llegan al barrio transitorio van a trabajar ya vinculados a un proyecto habitacional. Esto les va a permitir, durante el tiempo que dure la construcción de su proyecto habitacional, recibir un fuerte apoyo de parte del Estado y de los servicios, no solo del Ministerio de Vivienda, sino de seguridad, desarrollo social, trabajo. Esto para que se generen herramientas que les permitan a las familias, una vez que termine su proyecto habitacional, tener la capacidad de organización, emprendimiento y aprender también de lo que nos ha pasado en condominios que salen del campamento, se van al condominio y recién muchos empiezan a comprender que hay que pagar la luz todos los meses, hay que pagar el agua todos los meses, hay que pagar los gastos comunes todos los meses, hay que organizarse para poder mantener los equipamientos y áreas verdes del condominio, que para algunos es muy común y es casi natural. Algunos me dicen, obvio, pero no para todos, porque la condición de las familias que ha vivido por muchos años en campamento no era así. Y en eso queremos trabajar fuertemente. ¿Y los dónde se está pilotos? pensando, director? Porque uno piensa también, los terrenos son siempre escasos, aunque el ministro también, Ward, ha dicho en varios tonos, sí hay terrenos, que no se Sí. diga, dice que en Antofagasta no los hay, pero si uno piensa hoy día, ¿dónde podría instalarse un barrio transitorio, por ejemplo? ¿Dónde están ustedes barajando esas posibilidades? Bueno, tenemos dos pilotos, y esa es una de las medidas. Tenemos dos pilotos, uno en Calama, que está asociado a Frei Bon, en un sector poniente cercano donde están la familia en ese campamento, para que no pierdan las redes de salud o de educación. Y por otra parte, en el mismo barrio que hoy existe, vamos a trabajar la ampliación del barrio y también evaluar en otros sectores donde tengan la posibilidad de que las familias que están asociadas a esos campamentos tengan las redes. ¿Y en qué consiste el barrio? En definitiva, es llegar a un lugar físico con una vivienda, obviamente no definitiva, pero sí en un área ordenada, organizada, con Y con servicios. los dirigentes de Frei Bon está eso en concordancia con lo que ellos buscan, porque hay dos comités un poco también en pugna, los que son más antiguos, los que recientemente conformaron un comité post-incendio. ¿Con quiénes conversa en definitiva el Servio y quién se vuelve el interlocutor válido también para levantar proyectos que hagan sentido a quienes han estado en esos territorios, director? Bueno, por eso lo importante es el catastro. El Catastro Nacional de Campamento establece que físicamente estos son los límites del campamento y las personas que se catastraron son las que con las cuales vamos a trabajar. Y el mecanismo para trabajar dentro de un campamento son los comités de vivienda. Y en esos comités de vivienda puede haber 1, 2, 10, 20. Nosotros vamos a trabajar con todos a través de las directivas de los comités. Por lo tanto, el programa de campamento que tiene su subsidio involucra que si alcanzó a entrar un mes o un año, tenemos que tener las libertades para decir, bueno, hay muchos que se van.
porque no tienen dónde ir. Hay muchos frescos que sí se van a un campamento para aprovecharse, pero tarde o temprano van cayendo todos. Y no significa que todas las personas que están en campamento van a tener una solución habitacional. Hay muchos que no la van a tener porque no cumplen los requisitos o finalmente no regularizan, en muchos casos extranjeros, la permanencia acá en el país. Por lo tanto, quien de verdad quiere una vivienda hace todo el papeleo, completa todas las fichas, hace la encuesta social de hogares y se pone a trabajar esperando la fila, como lo hemos dicho hartas veces. Entonces, totalmente viable el trabajo de esa familia en campamento a través de comités de vivienda. Hablaba uno en Calama, ¿cuál sería otro piloto de barrio transitorio, director? Calama y tenemos Antofagasta. Hoy el actual barrio, que es administrado por la Fundación Recrea, tiene a un referente también con el fuerte apoyo del sacerdote Felipe de Río, que estaba en una administración de lo que venía antes de la intendencia, gobernación. Entonces había un tema poco claro respecto al rol. Entonces hemos acordado con el intendente Díaz que el barrio transitorio finalmente pasa en propiedad al Serviu para que nosotros podamos aplicar el programa de barrio transitorio asociado a campamento. Y eso es el trabajo de la familia que salieron del campamento, que van a tener una solución habitacional y que en un directorio, de hecho que se organiza, el cual cuenta con el director del Serviu, con el Seremi de Vivienda, un representante del intendente, la gobernadora, Desarrollo Social y un representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito. De modo que estos servicios estén en un fuerte apoyo a la familia para obviamente acompañarlo durante esos 2 años hasta que llegue en su conjunto habitacional. Pero y sería el mismo terreno que hoy día conocemos. Sería el mismo terreno lugar, con más viviendas que podrían llegar y otros hasta anexos, ese punto. efectivamente. El mismo terreno, anexando terrenos que son de bienes nacionales y haciendo una ampliación del mismo sector. Eso es lo inmediato ahora. Seguiremos trabajando durante el año lo que... Director, y usted decía la meta de aquí al término de la administración del presidente Sebastián Piñera es de casi 12.800 viviendas, ¿lo puso usted? Sí. Ya, eso significa que si el año pasado construyeron 1.000, van al orden de las 3.000, es decir, los 2 años que quedan de gobierno son 3.500 por año. Es como se pretende un poco cumplir con la meta. Este año usted dice, ¿van a construirse las 3.000 viviendas que ustedes están proyectando? Eso es un trabajo que comienza, pero que no en un año de ejecución del proyecto muchas veces se concreta. Es decir, podría incluso irse de año a año aplazando esas cifras. O sea, es decir, se va a cumplir con la meta en definitiva que ustedes mismos han puesto. Y por eso preciso lo que cuando abordamos el déficit habitacional hay que desglosarlo tal cual se presenta. La encuesta de Casón establece el déficit en recuperación de vivienda, en construcción de viviendas para clase media y construcción para familias más vulnerables. Nosotros en este campo estamos hablando de las nuevas viviendas y en ese escenario nosotros estamos hoy abordando, como te comentaba, este año estaríamos en condiciones ya de iniciar 3.000 soluciones habitacionales para clase media. Ya solo en Alto La Chimba vamos durante este mes a iniciar 1.000 viviendas. Ya llevamos 4.000 entre clase media y Fondo Solidario, más los proyectos que están iniciando en Calama, que están del orden también de las 1.000 viviendas. Ahora, en el área de la recuperación de vivienda, que interviene el programa de mejoramiento de barrio, protección del patrimonio familiar, que lo denominamos PPF, como se conoce, que ahora cambia al DC27, también es uno de los indicadores que suma a la recuperación de vivienda, que permite ampliar, mejorar térmicamente, incorporar colectores, etcétera. Y eso, a la fecha llevamos el año pasado 3.500 soluciones entregadas y terminadas, y a la fecha llevamos 2.500. Entonces, eso va completando cuando hablamos de 12.800 soluciones habitacionales. O sea, no son 12.000 casas nuevas. Eso es lo que un poco se quiere decir también. O sea, sí, pero por otra parte también hay un tema que en esto hemos sido bastante ambiciosos. Como les decía, hasta el año pasado, para viviendas de familias en campamentos se destinaban 300 subsidios. Hemos logrado gestionando más y generando más proyectos que aumente a 200, o sea, vamos a tener 500 soluciones habitacionales. Y para el próximo año solicitamos 2.300. Fue bien arriesgado, por decirlo de alguna forma, pero ya hemos tenido la capacidad para desarrollar suelo y cabida de proyectos. Hoy, obviamente, estará sujeto a la discusión en el Congreso que nos puedan aprobar esos fondos, pero a lo menos deben llegar alrededor de entre 800 y 1.000 subsidios fijos, que ya sería triplicar lo que llegaba normalmente a la región, lo cual ya empieza a ser una gestión un poquito más efectiva
300 versus 1000, 1100 subsidios habitacionales. Director, me queda poquito tiempo y lo quiero sacar de su rol y claramente la responsabilidad administrativa que tiene en el cargo y llevarlo a su rol como militante también en Renovación Nacional para preguntarle su opinión respecto de los dichos de la alcaldesa Karen Rojo, quien critica directamente al ministro, ¿cierto?, Monkever, incluso dice que él no debería acompañar tanto a su esposa también, que está en campaña, incluso lo dice así en la publicación de Circulación Nacional. ¿Qué le parecen estos dichos de la alcaldesa? Bueno, sobre los dichos de ella no puedo hacer cargo, pero sí sobre el trabajo que ha estado liderando y ha destacado el ministro Monkever. El trabajo que obviamente él ha desarrollado en el Ministerio de Vivienda está a la vista. Las encuestas lo señalan y obviamente que la presencia de él en cada una de las regiones, teniendo un cariño a lo mejor especial por esta, hacen que obviamente alguna figura pueda abordar una imputación. Ahora, el trabajo de la diputada también es incuestionable. Que sean un matrimonio no es culpa de ellos. Pero el trabajo que hemos abordado desde el ministerio y que ha liderado el ministro Monkever está a la vista. Pero es la primera vez que en todo caso se critica, esta es la primera vez que a la alcaldesa de la ciudad lo critica, pero ya hace algunos meses también ya tuvimos incluso cuestionamientos del propio sector, de estas venidas recurrentes del propio ministro y de que casi esto se estaba transformando en una plataforma para los militantes de RN y posibles candidaturas futuras también, director. Bueno, hay mucho que se puede hablar sobre el tema, especular y para bien o para mal. El tema concreto es que aquí estamos trabajando y el ministro da muestra diaria de que es un ministro de terreno y si alguien sigue sus redes, hoy puede estar en Arauco, mañana en Punta Arenas, el lunes en Arica. Y obviamente que Antofagasta también es un paso porque también tenemos un plan especial. Y hay un tema importante. Antofagasta, la región de Antofagasta, tiene todas las líneas programáticas que aborda el Ministerio de Vivienda. Y eso también ha sido un interés del presidente. O sea, cumplir una deuda que dejó el terremoto. Y ha sido la gran necesidad. Tuvimos un terremoto en el 2010, los recursos se fueron al sur, a la región del Biobío principalmente. Pero había un pendiente, el norte, y el gran pendiente del norte es nuestra región, y es Antofagasta. Por lo tanto, el gobierno del presidente Piñera también ha puesto énfasis en eso, de devolver la mano a lo que quedó pendiente antes, y en eso tenemos proyectos tanto en Calama, un gran parque Oasis, un número importante de más de 3.000 soluciones habitacionales proyectadas y Antofagasta. Entonces, adicionalmente, el trabajo ha sido también muy relevante el intendente Díaz, porque hemos logrado trabajar muy de la mano con los consejeros y lograr tremendos acuerdos. Hemos duplicado el presupuesto. También necesitan trabajar con los alcaldes, por eso se lo pregunto, porque Sin también duda. no es primera vez. Se conoció la publicación en redes sociales también, donde igual usted le aclara, ¿cierto?, a la propia alcaldesa respecto de su participación en un proyecto en Angamos, donde usted también salió al paso a unas declaraciones ahí, director. O sea, hay cosas que se necesitan pulir, dice usted, en este trabajo mancomunado que necesitan también con los municipios de la región, no solo con este. Absolutamente. Y lo dije en esa publicación, en donde hubo una corrección, y yo bajé mi publicación, en el hecho de poder anunciar y ser parte de la gestión, éxito o no éxito de las obras que se hacen. Entonces, cuando uno se cuelga, colguémonos en el trabajo mancomunado, para bien o para mal. Entonces, la invitación ha sido siempre la misma. Las puertas del Servio han estado siempre abiertas para poder acoger que se presenten más proyectos de ciudad, que podamos construir un mejor Antofagasta, porque tenemos grandes necesidades. Entonces, campamento es una tarea que la hemos abordado, entre comillas, solo. Ministerio de Vivienda, Servio, Gobierno Regional. Las grandes vialidades que son necesarias en Antofagasta, lo mismo. Entonces, en eso la invitación siempre está a que podamos trabajar en pos de lo más importante, lo más importante, de la región y de Antofagasta. Gracias, director, por acompañarnos Muchas en la gracias, entrevista. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.